En esta oportunidad, amigos, tenemos la posibilidad de hablar con una doctora que ella se especializa en neurociencias. Tuvimos la oportunidad de que nos dé un momentito para charlar de esto que es sumamente interesante. Su nombre es Natalia Parma y vamos a estar conversando con ella de esto nuevo que se viene, de este nuevo análisis de estudiar, ¿no?, los comportamientos, el comportamiento humano y seguramente tiene que ver mucho el comportamiento social. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Esteban? Buen día. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dando. No hay problema, un placer para mí. Antes que nada quiero aclarar que soy licenciada, sí, especialista en neurociencias, no doctora. Ah, Aún. bueno, perfecto, perfecto. Eh, Puntualmente, ¿qué trata, qué estudia la neurociencia? Bueno, la neurociencia estudia una cantidad de cosas sumamente importantes, es una disciplina que está en auge ya hace unas cuantas décadas atrás y hoy por hoy la verdad es que eh, viene a completar un montón de áreas desde lo que tanto es la salud mental como el resto de la ciencia, de la medicina, porque justamente el ser humano siempre está o estamos buscando explicación y fundamentos para distintas patologías en este caso, ¿sí? Como en su momento con el psicoanálisis y la neurología o la medicina en general. No había explicaciones de la medicina para ciertas cuestiones, ciertas afecciones, ¿no? Que traían malestar o padecimiento al ser humano. Entonces, bueno, se empiezan a hacer ciertas investigaciones, ahí tenemos a Freud, el padre del psicoanálisis, y por supuesto, como todo va avanzando, nos vamos adaptando a los distintos cambios, ¿sí? Culturales, sociales, el cambio que va, los cambios y las adaptaciones que vamos sufriendo los seres humanos. Por lo tanto, las neurociencias vienen a llenar un montonazo de huecos que existen y que, bueno, que permiten descubrir nuevos procedimientos, nuevos métodos, nuevos tratamientos, nueva medicación, ¿no? Para los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson, y por supuesto se tratan un montón de otros cuadros, sobre Ujú. todo los que hoy, a ver, la neurociencia viene a trabajar o a tratar, mejor dicho, las afecciones mentales y hasta inclusive con, como te decía, con deterioro orgánico, eh, y para lo que tiene que ver con la neuropsicología o la neurobiología nos permite a los neuropsicólogos poder no transmitir solamente, sino que también aplicar tratamientos mucho más actualizados, por supuesto, porque se conocen más las patologías mentales. Claro. No, por supuesto, a ver, quiero distinguir entre el Alzheimer, la locura, los cuadros psicóticos, bueno, son numerosas las nomenclaturas que hay, ¿no? Los nombres de enfermedades o de afecciones mentales. Pero, bueno, hoy por suerte se ha avanzado tanto como para poder entender que los seres humanos no usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Hace años y todavía aún hoy se sostiene, ¿no? Esto. Y en definitiva, bueno, habrán escuchado hasta inclusive biólogos u otros médicos decir que sí, eso ya caducó y en realidad hace 20 años o un poquito más. Y hoy por hoy, bueno, nosotros los seres humanos utilizamos todo nuestro cerebro, ¿sí? Todos los días. No usamos un 10%. Lo que sucede es que no usamos todo nuestro cerebro todo el tiempo. Vamos utilizando durante el día, incluyamos la noche, todas las áreas, todas las estructuras de nuestro cerebro, ¿sí? Pero cada vez que estamos realizando una actividad vamos a utilizar aproximadamente el 2%. Entonces ahí es donde todos podemos decir perfectamente, hasta ahora estaba contenta con que yo usaba todo mi cerebro como Einstein, y en realidad ahora me estás diciendo, Natalia, que estamos usando el 2% cuando hacemos una actividad, y en realidad tenemos billones de neuronas activadas en ese momento. Ujú. Cuando una persona, por ejemplo, está en un estado ansioso, ¿sí? O con un estado de ansiedad excesiva, va a estar utilizando todos los días, y si esto es crónico, durante un largo tiempo, ciertas áreas cerebrales, ¿sí? Van a ser más activadas que otras. ¿Esa persona no está usando todo su cerebro? No, lo va a usar todo, pero sí va a estar
activando cierta cantidad de químicos, y acá volvemos a las neurociencias, todo lo que se descubre, ¿no? Se descubre cada vez más lo profundo del cerebro y de lo que es la neurobiología y la mente, o la psicología o psiquismo. Entonces, esta persona que te decía recién, hoy, tomemos este ejemplo tan realista, con esta situación de pandemia y de aislamiento y de incertidumbre, de no saber en qué momento va a terminar toda esta cuestión, si nos vamos a enfermar, si nuestros parientes están bien, amigos están bien, ciertas áreas van a estar activadas, van a generar determinados químicos, y dependiendo de la percepción que hagamos de la realidad y la interpretación, vamos a padecer más o menos la situación, ¿sí? Por eso digo, la situación actual es un hecho, pero acá ya nos metemos con la ansiedad, por ejemplo, una emoción que es muy importante, con la que venimos genéticamente y nos permite la adaptación al medio. Cuando esto se excede, cuando la ansiedad es excesiva y crónica, nos enfermamos. Lo mismo con el miedo. Ahora te hago una pregunta. Es súper interesante, pero te tengo que dejar que tomes aire, porque la verdad que es para sentarse y escuchar, porque obviamente de esto hay tela para cortar para rato. Y más puntualmente, justo vos caíste en esta época del tiempo donde nos agarró a todos esta pandemia, que vos fíjate, ¿no? Que uno vio, yo particularmente en el transcurso de mi vida, he visto infinidad de películas sobre problemas mundiales. A nadie se le ocurrió que estemos todos guardados en nuestras casas. A nadie. Ahora, este comportamiento que se genera al estar tanto tiempo en la casa de uno, da determinados factores, ¿no?, en la personalidad de uno. Algunos lo toman de una manera positiva y otros, bueno, lamentablemente lo padecen más. Ahora, ¿cuál es la estadística, si hay, si se hizo, o si se está haciendo alguna estadística, de la gente que logró sacar algo positivo de estar encerrado? Vos viste que dicen, bueno, ahora estamos todos haciendo gimnasia, o estamos todos cocinando, o descubren oficios nuevos. ¿Cómo viene el porcentaje? ¿Cómo puntualmente nosotros, en Buenos Aires, en Argentina, de la gente con la cual vos estás tratando, ¿es más gente que lo toma para mal o más gente que lo toma para bien? ¿Cómo lo toma el argentino? Mira, darte un número estadístico es muy difícil, sobre todo hoy cuando estamos todavía en el aún, y utilizo estas dos palabras a propósito. Más allá de que, bueno, todos los días sí se están haciendo nuevos relevos, no solamente me refiero al conteo de casos de enfermos, de decesos. Puntualmente en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental, focalizando en Argentina, y sobre todo, si querés pararnos en Buenos Aires, es complicado aún, pero puedo comentarte igualmente según lo que voy leyendo, que a mí me llega, y mi experiencia clínica. En un primer periodo, esto es una percepción y me baso en mi experiencia, ¿sí? Sobre todo. En el comienzo hubo como cierto, más allá de la situación que es real, desconcierto, por supuesto, desorientación, el famoso a mí no me va a suceder, ¿sí? Entonces habían ciertos descuidos que después se fueron ajustando en la población, y cierto optimismo, ¿sí? Planes, la gente planeaba, la gente proyectaba un poquito más dentro de la pandemia, bueno, vamos a hacer esto, aquello, el juego de mesa, voy a comer o tomar eso rico, vamos a cocinar, vamos a pasar momentos en familia. Ahí tenemos, como siempre, al ser humano resilientes, somos resilientes. Y acá en Argentina creo que hasta inclusive la resiliencia se podría nombrar como deporte nacional, casi como el fútbol, ¿no? Por las distintas situaciones que hemos tenido que pasar. Pero con el transcurrir del tiempo, sí fui viendo y van viendo los distintos profesionales en la salud que hay un montón de situaciones en las que hay hay mismas situaciones en las que muchas personas utilizan ciertas herramientas y otras pueden notar y se dan cuenta
de que no las tienen a la mano, no pueden aplicar esto. No es que no tengan estas herramientas, me refiero a mecanismos de defensa, o todas las estructuras que podemos utilizar o hablando desde lo que es la neurobiología. ¿Sí? Todos tenemos las mismas herramientas. Ahora, vuelvo a repetir, depende del punto de percepción, el punto de vista o los lentes con que miramos esa realidad. Entonces ahí es donde te cuento que con el transcurrir del tiempo yo comencé a ver que algunas de estas personas que estaban muy optimistas al principio se fueron quedando en el camino y comenzaron con síntomas de ansiedad, crisis de angustia. Esto está en más, ¿sí? Esto es numerosísimo. La automedicación con psicotrópicos, que es son ansiolíticos y demás, está por demás también. Entonces te decía, el optimismo en muchos casos fue bajando, apareció el embotamiento, la desmotivación, pero mezclado con la ansiedad, enganchado de la ansiedad y el miedo. Entonces es por eso que comenzaron algunos cuadros de estrés que estaban ahí como latentes, más tranquilos y desarmándose, se volvieron a rearmar, ¿sí? Uh-huh. La ansiedad se volvió excesiva en muchos casos. Las crisis de angustia, ¿sí? Empezaron a hacerse más populares, más comunes. Los ataques de pánico florecieron antes de que florezcan flores en la primavera. Entonces, a ver, hay toda una cuestión en relación a las emociones, ¿sí? Por supuesto, en situaciones de crisis, los seres humanos que somos seres emocionales, ¿sí? Nos entendemos como seres inteligentes o racionales. En realidad somos primero emocionales, luego racionales. Dependiendo de cómo vamos leyendo, de cómo vamos leyendo la realidad y vamos percibiéndola, vamos a generar, nuestra amígdala, por ejemplo, va a generar determinadas emociones, ¿sí? Que es una de las áreas que se encarga de lo emotivo. Vamos a explicarlo así muy, muy fácil y simple. Sí, está perfecto, muy bien. Y acá es donde, bueno, a ver, si en una situación que genera temor, porque, imaginemos un poquito más en detalle lo actual. En una pandemia, como bien vos decís, esto se veía en las películas. De pronto, esto es real, ¿no? Esta pandemia que afectaba al mundo y que desaparecían muchos seres humanos de la faz de la Tierra, bueno, se hizo efectivo, se hizo real. Entonces, este desconcierto lleva a que, como te decía, cada uno vaya leyendo, ¿sí? Percibiendo, y en función de esto nos vamos a empezar a sentir. ¿Cómo te sentís? Hay gente que se siente enojada, triste, angustiada. Hoy por hoy lo que está prevaleciendo bastante es la ansiedad, la ansiedad no deja de estar en la mesa, ¿no? Pero la tristeza. En esta otra etapa, si tengo que marcar en etapas en lo que va de la pandemia o del aislamiento, mejor dicho, no digo cuarentena ya porque los 40 días quedaron obsoletísimos, pero hay más tristeza, se siente más tristeza, por supuesto que llega un montón de consecuencias, hay muchas personas que han perdido su trabajo, han tenido que cerrar sus negocios, en fin. Y esta incertidumbre, la incertidumbre de por sí genera angustia, ¿sí? Lo que te decía recién y me he echado con esto. Lo mismo pasa con las películas de terror. En las películas de terror hay un equipo, psicólogos y psiquiatras que están evaluando, junto con el director y la historia y los guionistas, cómo llevar la historia al cine para ganar mucho dinero, para que sea taquillera. Bueno, ¿con qué trabajan? Con la incertidumbre. La incertidumbre es, yo no sé qué hay detrás de la puerta, no me muestran el monstruo hasta la mitad de la película, como por ejemplo en Alien, quien tiene 43 años, más o menos es contemporáneo mío, va a saber que Alien era una película en la que te morías de miedo hasta que no veías el extraterrestre. Cuando te lo muestran, cuando vas al extraterrestre, yo ya sé de qué se trata. Me puede llegar a generar ansiedad, tensión, suspenso, algo de temor o mucho, pero yo ya sé de qué se trata. Mientras no lo sepa, la incertidumbre a mí me genera adrenalina, noradrenalina, cortisol, cortisona, yo estoy tensa. Esto pasa con esta situación actual, por ejemplo, porque ¿dónde está esto que no vemos? Este microorganismo que no sé en qué momento, en qué superficie, en qué lugar está y me puede enfermar o puede enfermar algún familiar. Y acá vamos nosotros con nuestro bagaje.
quien tiene una fobia, ¿sí? Y estas fobias que, bueno, las fobias tienen muchas, tienen nombres raros. Las fobias que se relacionan con la pulcritud, la limpieza y demás, y quien la padece, imagínate que la va a estar pasando horrible en esta Oh, situación. Dios mío. Los Dios mío. protocolos que hay que seguir para poder salir del hogar, los guantes, el barbijo y demás, depende de dónde trabajemos, el lugar donde trabajemos. También para quien tiene una, perdón, una neurosis obsesiva que estaba estable o tratada o no, quizá aparece ahora con la sintomatología y más, como se dice, y por supuesto se vuelve todo mucho más tedioso, los rituales que tiene una personalidad con neurosis obsesiva, va a aumentar los rituales, va a tardar más en hacer alguna actividad y demás. Pero sin ir tanto a la patología, la situación, según mi humilde relevo, más allá de lo clínico, que me llega de la información clínica sometida a estudio, las emociones están por acá. Estas son las que están como más arriba, en auge. Perfecto, perfecto. La verdad que esta charla resulta súper mega interesante porque tuviste la particularidad y el detalle de rebajar a esto, a que todos podamos llegar a entender absolutamente todo, algo que es tan complejo. Te voy a pedir que te quedes un segundito, que tenemos que hacer un corte, un pequeño corte, y ya volvemos. ¿Puede ser, Natalia? Perfecto. Muy bien. Ustedes no se vayan. Vamos a seguir escuchando a la licenciada que nos está desasnando de todas estas cosas que para algunos es nueva y para otros, bueno, da más claridad. Así que no te vayas, que enseguida volvemos. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Seguimos con la licenciada Natalia Parma, que la verdad está siendo súper atrapante esta charla, al margen de que tiene la sensibilidad para poder rebajar al llano, para que todos podamos entender algo que es tan interesante y bueno, que nos puede ser útil a todos. Natalia, ¿sabes qué te quería pedir antes que me olvide? Porque yo estoy en la barrera, aunque no parezca, estoy en la barrera de los que pasamos los 40 y pico largos. Y antes que me olvide, quiero que me digas tus redes sociales y cuál es la manera que la gente que vea el programa, que vea la nota y tenga alguna inquietud se pueda comunicar con vos. Bueno, a ver, se pueden comunicar a mi teléfono laboral, que es el 11-3-140-4296. Si no, van a ver mi Instagram, en el que me ubican como neuropsicóloga_Parma, que es mi apellido, y en Facebook como psicóloga Parma o Natalia Parma psicóloga, me van a ubicar. Poniendo esta información en el buscador, ya me van a encontrar. Y bueno, estoy prontito abriendo un canal de YouTube, estoy tratando de armar contenido importante, interesante y que ayude, así que ya se van a enterar por estos medios. Bueno, va a estar buenísimo porque la verdad, ¿qué pasa muchas veces con las personas que tienen tareas que son tan específicas? Yo te cuento, mi papá fue profesor en la facultad, ¿no? Y tuvo la posibilidad de ser profesor en la facultad de 2 carreras diferentes. Un tipo súper inteligente. Pero no te podía explicar por qué 1 más 1 era 2. Y entonces mi papá me decía, mira, una cosa es la capacidad intelectual de recibir información y otra cosa es que vos tengas la capacidad de
de la capacidad pedagógica para poder desglosar esa información a los demás y que los demás te entiendan. Y no que te digan, ¿por qué 1 más 1 es 2? Y ¿por qué sí? No, sino que, o sea, hay gente que realmente, por decirlo de alguna manera, tiene el don de hacer lo complicado fácil. Así que este es tu caso, y es sumamente interesante. Acá, la gente con la cual, o sea, vos me estás viendo a mí, pero detrás de cámara hay más gente y están todos, en el corte me llenaron de preguntas. Espero que no me agarre la laguna y poder hacértelas, pero en sí creo que las voy a poder agrupar. Y puntualmente creo que la pregunta que se hacen todos es, una familia tipo, ponele, papá, mamá y un nene o nena, es lo mismo. Cuando ni bien empezaba la cuarentena, bueno, empezó esto nuevo de hacer los Zoom y que los chicos se veían y quizás la gente podía empezar, algunos, a hacer trabajo desde casa. Estaba en la primera etapa donde decíamos, bueno, vamos a limpiar entre todos, como bien vos dijiste al comienzo, vamos a cocinar entre todos. Ya después de más de 100 días, nadie quiere cocinar, nadie quiere limpiar. Hay gente que, bueno, se ha tornado violenta la relación, porque claro, ya nos vemos las caras, o sea, no hay un recreo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué tips nos podés dar para solucionar esta cuestión diaria que hoy nos toca vivir? Quizás más adelante no nos toque vivir, ¿por qué? Porque esto se va a solucionar, pero hoy estamos viviendo en esto la ansiedad que nos queremos, nos odiamos y se puede tornar muy complicada la convivencia. Bueno, en toda situación de crisis, nosotros los seres humanos, por supuesto, sacamos hacia afuera, ¿no? Todo nuestro bagaje, todo lo que por ahí no mencionábamos o lo que no veíamos. Entonces, lo que nos sucedió a todos y lo que nos está sucediendo es justamente al estar tantas horas en convivencia, ¿no? Que por lo general en otra situación sin la pandemia era diferente, cada uno tenía sus actividades, cambió el mundo, no va a volver a ser el que era, ¿sí? Ya todos tenemos en nuestro imaginario social un montón de otras cosas que tienen que ver es decir, ha cambiado la manera hasta inclusive de mirar lo social, la relación con el otro, el beso, el abrazo, la posibilidad de contagio o no, la desinfección, las maneras de limpiar, de higienizarse, el saludo, ¿sí? Hay una pandemia que se viene, a ver, no quiero ser alarmista, pero la próxima pandemia, sí, que así es como se la menciona en algunos artículos y demás, es la que tiene que ver con la salud mental, es decir, todo esto va a dejar residuos, ¿sí? Después de una o varias situaciones que movilizan muchísimo al ser humano. Los hábitos cambiaron, ¿esto entonces qué implica? Cambian los hábitos de consumo, por lo tanto, la sociedad entera va a tener que, y las marcas van a tener que modificar también sus maneras de vender, porque la cabeza del consumidor ha cambiado, ha modificado. A ver, y sin irnos tan ya para el lado de lo que son las neuroventas, a lo que voy es que todos modificamos. Creo que es importante en esto que vos bien relatabas, ¿no? Con lo cotidiano y con los cambios de costumbres y, como decía yo, de hábitos, cambia nuestra química, cambia nuestro metabolismo, cambian nuestras costumbres, química cerebral, digo, ¿no? Por lo tanto, cambia también nuestra percepción de la realidad, por supuesto. Entonces vamos a estar reaccionando de otra manera ante situaciones mismas o similares o muy parecidas. Tips como para poder enfrentar todas estas situaciones, justamente vos dijiste, esto tiene solución, en algún momento esto se va a terminar, entonces veámosle el lado positivo, aunque suene simple, común, no estoy haciendo ningún descubrimiento extraño ni muy novedoso, pero sin el falso optimismo, me parece que es importante ver el aspecto bueno, los aspectos buenos que tiene toda situación negativa. Y acá es donde a quienes hoy están padeciendo ansiedad excesiva, o miedo, o preocupación, o exceso de preocupación, sí que tiene relación con estas dos emociones, me parece sumamente importante, primero, informarse con respecto a lo que les sucede. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que enterar de lo que a mí me está pasando, de lo que me está sucediendo, cómo me estoy sintiendo y
cuánto estoy sintiendo esto en la semana. Tomen una semana como parámetro y piensen, bueno, a ver, ¿cuántas veces por día generalmente yo estoy de mal humor? O estoy explosiva o explosivo, o me encuentro ansiosa o nervioso o temeroso, o desmotivado o triste. Entonces, si pudieran escribir esto en una hoja, ¿sí? Si pudieran anotar las emociones que los abordan día a día, comenzando hoy, por ejemplo, ¿sí? Y tratando de poner horario aproximado. Cuando lleguen al domingo o al sábado o al viernes, ¿sí? Dejemos el fin de semana de lado, aunque hoy esté medio como borroso, fin de semana, van a darse cuenta qué emociones son las que están prevaleciendo en ustedes. Si hay exceso de ansiedad y temor, infórmense. Si hay tristeza, infórmense. Recomiendo webs de hospitales. Ahí es donde van a poder, o contactarse con un profesional, tener una consulta de orientación. Ahí es donde con la información yo sé qué prevalece en mí. Si es la ansiedad, entonces la voy a tratar, por lo menos en lo cotidiano, que es evaluar a ver, ¿qué es la ansiedad excesiva? Sería muy extenso explicar ahora, pero es cuando, por ejemplo, yo me pongo ahora sumamente nerviosa con ninguna situación amenazante. Ahora no está sucediendo ninguna situación que me esté amenazando en este momento, y yo empiezo a sudorar, palpitaciones, sienta la presión baja o hago un ataque de pánico. Entonces, acá es donde si yo me encuentro más ansiosa, tengo que entender que estoy focalizando más mi pensamiento en lo negativo de la situación. Bueno, vayamos a buscar lo positivo, ¿sí? Algo de positivo hoy tiene que haber, aunque sea con algo rico que vaya a comer, ¿sí? Después, lo que yo propongo es que cuando la sintomatología aborda a una persona, por ejemplo, una crisis de angustia, donde hay temblor muscular, rigidez mandibular, dolor de cabeza, dolor de nuca, excesiva sudoración, palpitaciones, algo parecido al ataque de pánico, pero no es lo mismo, es comenzar por un síntoma. Yo no puedo, a ver, Jung, ¿sí? Que era un pensador, un psicoanalista, decía, lo que resiste, insiste. Si yo me resisto, supongamos, a un síntoma, que es la hiperventilación, estoy con una crisis de angustia y no puedo respirar bien. Si yo me pongo más nerviosa, me resisto a modificar eso, y pienso, me voy a morir, me quedo sin aire, bueno, ya estaría en un ataque de pánico, pero en una crisis de angustia es, me preocupa no respirar, no respiro bien, no me oxigeno, ese síntoma se va a agravar, va a subir, ¿sí? Quien resiste, persiste. Si yo me resisto a este síntoma, persistirá. Entonces lo que tengo que hacer es enfocarme en uno. Bueno, tengo el cuerpo rígido, estoy temblando, estoy sudorando, pienso que me voy a desmayar. Bueno, ¿cuál me abruma más? ¿La respiración? ¿El que tiene que ver con la respiración? Bueno, me enfoco ahí y trato de regularla, ¿sí? Se empieza de a 1 para pasar al paso 2, para después al 3 y lograr más calma. Invito a hacer esto con las emociones que puedan prevalecer. Y por otra parte, como última cuestión, por ahí técnicas de relajación, hay muchos más tips, muchas más cosas para hacer, pero la relajación muscular es importante porque se activa, hay una activación basal cuando estamos con ansiedad elevada. Entonces, tengo palpitaciones, taquicardias, mareos, puedo hacer como decía, una crisis de angustia, un ataque de pánico. Entonces, con técnicas de relajación yo voy a estar calmando lo fisiológico, lo basal va a calmarse, por lo tanto tengo menos síntomas. Y te hago una pregunta, disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, yo tengo a mi nene, mi nena, ponen en el caso que una pareja tenga un solo hijo, no que tenga 2 o 3, que es el apocalipsis, sería en este caso, pero que tengas un nene y una nena. Sí. Y de repente, claro, los chicos no pueden controlar el nivel de ansiedad. Entonces hace que estén más fastidiosos, estén más irritables y que vos como papá, como mamá, no sabés cómo controlarlos. ¿Cuál sería algo práctico que me puedas decir y concreto? ¿Cómo hago para, en el momento que, como se dice habitualmente, al nene se le saltó la cadena en un segundo? En un segundo se le saltó la cadena y vos decís, pero pará, ¿qué pasó?
¿Cómo hago para controlar y nivelar eso? Bueno, con los chicos hay que perseverar, ¿sí? No podemos pretender darles una tarea y que no la quieran hacer, o cuando son muy chiquititos y decirles, enseñarles que eso no está bien y que puedan comprenderlo rápidamente. Imaginen que esto también va a estar afectando a los chicos, esta situación de aislamiento y de cuarentena, como bien lo saben, pero hay gente que piensa, que escucho, que me cuenta que creen que no les afecta. Entonces, tips como para hacer también, ponerse proactivos en una situación con un chico en crisis de llanto, hay un montón también, pero, a ver, dependiendo del grupo familiar, cada uno, quien esté escuchando, ¿sí?, va a poder pensar, bueno, nosotros podemos trabajar como equipo, padre, madre, hijos, sí, o el padre y la madre. Puedo trabajar como equipo, o quien está solo también, ¿sí? A ver, yo soy el capitán del barco, tengo que mantener a los marineros tranquilos, saludables. Ejercicios de descarga, pero luego de que suceda el berrinche, dependiendo de la edad del chico, si tiene un berrinche y está gritando, pataleando y golpeando, es importante sí decirle que eso no está bien, pero con tranquilidad. Tampoco con lo que se estila en muchas situaciones, hacer que es, no, mi amor, está bien hablar así, está perfecto. Pero hay un momento en el que si el chico no reacciona a esto y ya le explicamos que no está bien que golpee eso y que no se golpee o que no pegue a los demás, importante es hacer contacto visual, ¿sí? Hacer contacto visual, tomarlo por los hombros, tomar su altura, no quedarnos más arriba, ¿no? Ponernos a su altura. Esto es lo que invita a la comprensión, aunque el chico quizás siga con el berrinche, ¿sí? Pero al tomarlo ya está sintiendo contención. Con la mirada también, sostén. Y si se lo puede abrazar y que ellos escuchen el corazón, ¿sí? Eso calma muchísimo, ¿sí? Fueron prácticas en neuropsiquiátricos y con quienes enfermos mentales en situaciones casi de brote o crisis, era un método muy eficiente, muy eficaz. Esto remite a lo que todo mamífero puede vivir cuando está en el vientre materno, que es el escuchar el latido del corazón, y eso calma, baja revoluciones. Nosotros los adultos también somos igual. No, sabés que, a ver, siento que se me van a ir algunos seguidores, pero lamentablemente tenemos que cortar. Pero a ver, esto podemos estar charlando horas y te puedo llegar a hacer que se te seque la garganta, pero no es mi fin de que vos estés mal, no es mi fin de ponerte mal, pero sí lo que puedo hacer, la herramienta que se me ocurre es decir, es proponerte si una vez cada 15 días podremos tener una charla, un diálogo. Yo te voy a exponer alguna problemática, porque la gente ahora va a estallar con los mensajes de, primero, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no le preguntaste aquello? Y después tenés la otra tanda de gente que te dice, ¿le podrías preguntar esto? ¿Le podrías preguntar aquello? ¿Podríamos armar dentro de 15 días una pequeña charla de vuelta y yo te traigo las preguntas que tiene la gente? Sí, perfecto, sí. Bueno, señoras y señores, no me maten, porque estaba hablando y ay, Dios mío, te pido mil disculpas, pero es interesantísimo. O sea, esto es para que dure horas y horas y horas. Sí, son temas muy largos. Son temas muy largos y son temas muy interesantes. ¿Sí? Sí. ¿Qué me decías? Disculpa. Que espero que haya ayudado en algo esto que charlamos hoy. Mirá, yo creo que la mayor problemática, a ver, el que está solo la sufre porque está solo, el que está acompañado la sufre porque está acompañado y uno se lima. El roce del hombre con el hombre es limarse, ¿no? La manera de formar el carácter. Hombre como hombre genérico, estoy diciendo, ¿no? Sí. Pareja, familia. Y a nivel familiar, pero creo que lo que a uno más le duele es quizás ver a los hijos en un estado y no saber cómo bajarlos. Y lo que vos dijiste es tan cierto como mamíferos, dijiste. O sea, bajaste mucho más y fuiste, no, bueno, dice fulano, dice mengano, que obviamente fulano, mengano se lo dicen porque lo estudiaron, hicieron pruebas y llegaron a esa conclusión. Pero como mamífero, escuchar el corazón del otro. Qué lindo, me encantó lo que dijiste. Un tip más, dale. quienes puedan, y esto no vaya a caldear la situación, guerra de almohadas. Cuando estén todos sin berrinche, guerra de almohadas, descargan adrenalina,
Así ¿Vos es como decís? dicen los chicos, se divierten, se ríen y se cansan, se duermen más temprano los chicos. Me encantó, me encantó, me encantó. Así que bueno, si vos tenés una fábrica de almohadas y querés que te sponsoremos, llámanos, ponete en contacto con nosotros. Y claro que sí, cada vez que la licenciada dé un tip, va a estar apareciendo en el graph el nombre de tu empresa. Así que no, pero mirá qué bueno, es genial, guerra de almohadas, jamás se me hubiese ocurrido. Lo que primero se me ocurrió es correr los electrodomésticos, porque Sí, uno como por técnico, favor, claro, estuviste genial. Natalia, mil gracias por tu tiempo, un placer. mil gracias por ser tan amena, y por favor, repetime cómo hago yo como televidente para ponerme en contacto con vos. Me pueden llamar o escribir al 011-3140-4296, Instagram, neuropsicóloga-parma, y en Facebook como psicóloga Parma o Natalia Parma psicóloga. Me van a ubicar porque tengo fanpage y Facebook, así que en Twitter también me ubican con mi nombre y apellido en general. Y como te había dicho anteriormente, cuando ya tenga contenido en el canal de YouTube, se van a enterar por las redes. Y por ahí van a ver algunos vivos y demás donde también menciono Eso está genial. Eso está genial. Nosotros que nos pusimos en contacto, porque le descubrimos a la licenciada, ella en su Instagram, que le invito a que lo visiten, tiene un Instagram muy interesante, porque no te pone, las frases hechas, sino que a mí me llamó la atención, a la producción le llamó la atención cuando me lo mostró, que decía, mirá lo que dice esta persona. Y empezamos a hurgar una cosa, empezamos a hurgar otra. Y dijimos, esto es muy bueno, esto es muy interesante, porque no sentimos frases hechas, sino sentimos algo bueno, como dirían algunos amigos, una buena vibra. Entonces ya está, tenemos que ponernos en contacto con esta persona y ver, y ahora que resultaste un hallazgo. Así que bueno, nuevamente te doy gracias por este tiempo que nos has visto. No, Te comprometo para que en 15 días volvamos y sabé que si tenés 20.000 seguidores te vas a ir a 1 millón en nada. Porque la gente es así, pero también prepárate para las preguntas que te van a hacer. Porque si hoy tenés 100 en el inbox, así vas a tener 200.000. ¿Por qué? Ahora estamos todos con la tecnología, con el telefonito, con la tablet. Ya a todo el mundo le cansó Netflix, entonces ya estamos dando vuelta en todo y bueno, hay que sacar lo bueno de esto. Lo bueno es que hay mucha gente que está trabajando para ayudarnos a nosotros, los especialistas como Natalia, están trabajando para que nosotros estemos mejor y para que todos, esto que es nuevo, esta pandemia que nos aisló a todos y nos llevó a estar dentro de casas tantos días, nos están ayudando para que la podamos llevar mejor. Así que bueno, nuevamente y por tercera vez, mil gracias Natalia, nos estaremos viendo en breve, síganla, escúchenla, léanla, escríbanle, que es una mujer súper accesible, súper agradable y nada, y está bueno conocer a esta gente, la gente que suma, ¿sí? Así que bueno, les doy gracias por este rato. Y bueno, gracias a vos, te decía, por la oportunidad y espero, bueno, dar una manito desde acá. Una manopla, diría mi papá. Nos estás dando una manopla a todos. Así que bueno, te despido, te agradezco y nosotros seguimos con el programa.